Hola, ¿qué tal a todos? Hoy vamos a poner un apagador superficial para no tener que hacer agujeros en la pared. El cliente pidió algo sencillo, fácil, económico, entonces vamos a hacerlo. Procedemos a colocarlo, nivelarlo y marcarlo. Un detalle muy importante, aquí abajo está un contacto. Entonces, fíjense dónde marqué la caja. Es muy probable que pase una línea por aquí. Una línea con corriente, entonces no vamos a perforar aquí, vamos a perforar aquí en lo. Recomiendo que si tienen una aspiradora de mano, mientras hacen el agujero con una mano, sostengan la aspiradora para evitar hacer polvo y no ensuciar la casa de sus clientes o su propia casa. Vamos a usar taquetes de 1/4 de pulgada y tornillos para taquetes de 1/4 de pulgada. La ropa que utilizamos fue de 1/4, entonces hay que ponerlos. Les recomiendo comprar una de este tipo de puntas que es punta magnética, así cuando estén buscando poner el tornillo en la caja, no van a estar batallando de que no lo pueden detener o que se les cae el tornillo. Siguiente paso, una vez que ya conectaste el suministro eléctrico para tu contacto, ocupas un probador de corriente. Si se fijan, aquí estamos identificando cuál es la fase. Fase neutro. Este es el que se va a switchar, jamás se switchea el neutro. Lo tiempo para conectar el apagador es pelan de cable que queda una parte así, mientras en medio queda desnudo. Lo meten por medio del tornillo, alrededor del tornillo más bien, pero en el sentido del giro. Si se fija, lo metí por la parte de este lado, ya que el tornillo va a girar así en sentido de la manecilla del reloj. Si lo meto por el otro lado, de esa manera, cuando apriete el tornillo, el mismo tornillo va a empujar hacia afuera del cable. Entonces hay que meterlo en el sentido en el que gire para que el tornillo jale el cable y me lo apriete. Si se fijan, no está absolutamente nada salió. Que ahora, aclarando un poco más la conexión eléctrica, de aquí va del contacto donde se van a agarrar, ya sea un contacto o una regleta, van a agarrar dos líneas. Una se llama fase y la otra se llama neutro, ya que la ingresan a su cajita. Van a identificarlas con el detector. Aquí ya se identifica con el detector. Aquí parpadeo cuando veo corriente, significa que esta, la fase esta, la que llama la corriente. Después, en el switch, va a salir la corriente cuando lo actives, cuando cierres el switch. Eso se llama retorno. Siempre hace rojo y nada más lo marqué con plumón para que lo vean. Este es el que va a alimentar la corriente de los focos. Y recuerden de lo que venía de acá, de las dos, que era fase y neutro, que uno se convirtió en retorno, pero el neutro es el que ocupamos conectar al otro cable. Entonces, aquí nada más se van a unir neutro y neutro. Neutro de las luces, neutro que viene de tu alimentación, y ya estaría hecha la conexión. Ya nada más tendrás que tú conectar las luces a la fase neutro de lo que sea que vayas a energizar. Recuerden usar capuchones para cables, para uniones, por favor. Recuerden también siempre empapar, de nada más falta poner la tapa y poner canaleta. Acá está la unión, fase neutro, bueno, retorno, que es la fase que ocupa las luces y el neutro. Y listo, eso sería todo. Cualquier duda déjenla en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.